Constantinopla, 1566. El aire dentro de la cámara abandonada está inmóvil, denso, cargado de memoria. El sultán Selim II cruza el umbral de los aposentos de su madre, y cada paso sobre los tablones de madera hace eco en el silencio. Hace 3 años que ella partió de este mundo. 3 años desde que Hürrem Sultán, la mujer que transformó un imperio desde las sombras, cerró los ojos por última vez. Pero aquí, su esencia permanece. El perfume de agua de rosas, desvanecido pero persistente, flota entre las cortinas de seda que el sol de tantas estaciones ha decolorado. Motas de polvo danzan en los rayos de luz que se filtran por las celosías talladas. Todo está exactamente como ella lo dejó. Como si en cualquier momento pudiera entrar, sentarse frente a su escritorio de ébano, y retomar su pluma. Selim se detiene. Su mirada recorre la habitación con una mezcla de dolor y curiosidad. Él conocía a su madre. Conocía su risa, su astucia, su devoción a la familia. Conocía sus cartas de amor a su padre, el gran Solimán. Cartas que todo el imperio sabía que existían, cartas que celebraban como prueba del amor entre el sultán más poderoso del mundo y la esclava que se convirtió en su esposa legal. Pero hoy, algo lo trajo aquí. Un susurro. Una sospecha. Un secreto que se esconde detrás de la leyenda. Se acerca al escritorio. Sus dedos acarician la madera oscura, pulida por años de uso. Y entonces, lo siente. Una irregularidad. Un panel que no encaja del todo. Presiona. Clic. Detrás del falso panel, oculto con la maestría de quien sabe que debe esconder algo valioso, aparece una caja de madera de sándalo. Pequeña. Cerrada con llave. Y pesada con el peso de los secretos. Selim rompe el cerrojo. Y cuando levanta la tapa, docenas de cartas. Decenas. Quizás más de 100. Enrolladas, dobladas, selladas con lacre de todos los colores. Sellos de Polonia. Sellos de Venecia. Sellos del Kanato de Crimea. Tintas negras, rojas, azules. Caligrafías femeninas entrelazadas con letras masculinas. Códigos. Cifras. Nombres que él reconoce, y nombres que lo hacen temblar. Estas no son cartas de amor. Son otra cosa. Selim desenrolla una. Luego otra. Y otra más. Su respiración se vuelve irregular. Sus manos comienzan a temblar. Porque lo que está leyendo no es la correspondencia de una esposa devota. Es la arquitectura de un imperio en las sombras. Una red de inteligencia, diplomacia, manipulación y poder que abarca 3 continentes. Su madre no era solo la amada de Solimán. Era peligrosa. Un sirviente anciano, que ha permanecido en silencio junto a la puerta, se atreve a hablar en un susurro. Su Majestad, su madre escribía hasta el amanecer. Cada noche. Enviaba a todos fuera de sus aposentos. Nadie sabía qué escribía. Nadie se atrevía a preguntar. Selim cierra los ojos. Siempre supo que su madre era inteligente. Nunca supo que era esto. Retrocedemos en el tiempo. Década de 1520. El palacio Topkapi recibe a una joven esclava capturada en las tierras de Rutenia. Su nombre de nacimiento, Alexandra Lisowska. Hija de un sacerdote ortodoxo. Una muchacha de ojos brillantes y cabello rojizo que llega encadenada, despojada de todo, excepto de una habilidad que la distingue de las demás. Sabe leer. Sabe escribir. No solo en su lengua materna, sino en varios idiomas. Una rareza absoluta en un harén donde la mayoría de las mujeres son analfabetas.
Una habilidad que, en manos equivocadas, podría ser ignorada. Pero en las suyas, se convierte en un arma. La rebautizan Hurrem, la que trae alegría. Pero la alegría que ella trae no es solo la de su belleza o su voz melodiosa. Es algo más sutil, más estratégico. Mientras otras concubinas compiten por la atención del sultán con danzas y perfumes, Hurrem compite con algo invisible, palabras. Imagina esto. Una adolescente de 17 años, arrodillada junto a un cesto de basura en los pasillos del palacio. Es de noche. Las lámparas de aceite proyectan sombras largas. Ella no está buscando comida. Está buscando documentos. Papeles descartados. Borradores de cartas diplomáticas. Mapas obsoletos. Informes de gobernadores. Todo lo que los funcionarios del sultán desechan sin pensar. Y Hurrem los lee. Los memoriza. Nombres. Lugares. Alianzas. Enemigos. Está aprendiendo el imperio desde sus desechos. Luego viene la segunda revelación. Una concubina mayor le pide un favor. Hurrem, tú sabes escribir. ¿Podrías escribir una carta a mi familia? No he tenido noticias en años. Hurrem acepta. Y mientras escribe, comprende algo fundamental: las cartas cruzan muros que los cuerpos no pueden atravesar. Una mujer puede estar encerrada en un harén, invisible para el mundo exterior. Pero una carta puede viajar a Polonia, a Venecia, a Persia. Una carta puede llevar influencia donde un cuerpo femenino jamás podría ir. Y así comienza. Hurrem escribe cartas para otras mujeres. Para eunucos. Para sirvientes. Y en cada carta, aprende más. Construye conexiones. Gana favores. Pero su verdadero golpe maestro llega cuando captura la atención del sultán Solimán. No solo su atención romántica, sino su confianza intelectual. Solimán es un conquistador. Un guerrero que pasa meses, a veces años, en campaña militar lejos de Constantinopla. Y cuando está lejos, necesita a alguien en quien confiar para manejar asuntos delicados en la capital. Tradicionalmente, esa persona sería un gran visir. Un gobernador. Un hombre. Pero Solimán hace algo sin precedentes. Le escribe a Hurrem. No solo cartas de amor, sino cartas sobre política. Sobre decisiones. Sobre intrigas de palacio. Y ella responde. Oh, cómo responde. Sus cartas son obras maestras de sutileza. Disfrazadas como preocupaciones de esposa devota, contienen análisis político, recomendaciones estratégicas, advertencias sobre traiciones. Ella se convierte, sin título oficial, en la secretaria extraoficial de Asuntos Exteriores del Imperio. Y nadie sospecha. Porque, ¿quién sospecharía de una mujer? El olor del papel, la textura del pergamino bajo sus dedos, el sonido de la pluma de caña arañando superficie tras superficie. El crujido de la seda cuando esconde correspondencia en los pliegues de sus ropas. El calor del lacre derritiéndose, sellando secretos. Estos se convierten en los sonidos de su poder. Pero hay más. Hurrem rompe una tradición sagrada del harén, la tradición de tener un solo hijo varón. Ella tiene 6 hijos. 4 varones. 2 mujeres. ¿Por qué? Porque cada hijo es una pieza en su tablero de ajedrez. Cada uno puede ser colocado en una provincia diferente. Cada uno puede construir su propia red de lealtad. Cada uno extiende su influencia. Y su hija, Mirima Sultán. Hermosa. Brillante.
Educada por su madre en el arte de las cartas, Mirima se convierte en su cómplice. Su extensión. Juntas, madre e hija, tejen una red que los hombres del imperio ni siquiera pueden ver. Porque en el siglo XVI, en el Imperio Otomano, las mujeres alfabetizadas son simultáneamente valiosas y peligrosas. Valiosas porque pueden administrar, organizar, comunicar. Peligrosas porque pueden hacer exactamente eso. ¿Y Hurrem? Hurrem es la más peligrosa de todas. Selim continúa leyendo. Cada carta es una revelación. Cada palabra, una grieta en la imagen que tenía de su madre. Aquí hay correspondencia con la reina Segismunda de Polonia. No sobre vestidos o banquetes, sino sobre los movimientos de los Habsburgo. Inteligencia militar disfrazada de chisme cortesano. Mi querida amiga en el norte, me pregunto cómo están tus jardines este invierno. Escuché que el emperador ha enviado jardineros a la frontera oriental. ¿Plantan flores, o algo más? Aquí, cartas a embajadores venecianos. Negociaciones comerciales. Acuerdos secretos sobre rutas marítimas. Todo sin el conocimiento explícito del sultán, o con su conocimiento tácito, imposible saberlo ahora. La seda que solicitaste llegará cuando la luna menguante. Junto con información sobre envíos de grano que ciertos almirantes encuentran interesante. Y aquí está lo peor. Cartas que revelan el papel de Hurrem en la ejecución del príncipe Mustafa. Selim se detiene. Lee. Relee. Mustafa. Su medio hermano. El hijo favorito de todos. El príncipe que todos creían que sería el próximo sultán. El heredero obvio. Carismático. Capaz. Amado por los genízaros. Ejecutado por orden de Solimán en 1553, acusado de traición. Pero estas cartas muestran algo diferente. Muestran una campaña sistemática. Meses, quizás años, de susurros plantados estratégicamente. Rumores sobre la ambición de Mustafa. Cartas interceptadas y alteradas. Mensajes a gobernadores provinciales que lentamente pintaban a Mustafa como una amenaza. Todo orquestado desde el harén. Todo coordinado por su madre. Porque si Mustafa vivía, los hijos de Hurrem morían. Así funcionaba la ley de la sucesión otomana. Un solo sultán. Y para asegurar la estabilidad, todos los hermanos del nuevo sultán debían ser eliminados. ¿Era ella, o era Mustafa? Y Hurrem eligió la supervivencia de sus hijos. Selim siente náuseas. Él está vivo porque su madre orquestó la muerte de su hermano. Su trono está construido sobre cartas. Sobre tinta y papel y mentiras cuidadosamente tejidas. Pero hay algo más aterrador todavía. La metodología. Hurrem había creado todo un sistema. Un lenguaje codificado que solo sus colaboradores entendían. Seda significaba información. Jardines significaban tropas. Luna menguante significaba plazo de 2 semanas. Utilizaba mensajeros en los que nadie se fijaba, sirvientas ancianas, eunucos de bajo rango, vendedores en el mercado. Creaba puntos muertos de intercambio donde las cartas cambiaban de manos sin que nadie las viera juntas. Operaba un gobierno paralelo. Y nadie, absolutamente nadie en la corte masculina, sospechó la verdadera extensión de su poder. Porque ella usó la invisibilidad del harén como camuflaje. Los hombres asumían que las mujeres solo podían chismorrear sobre joyas y favoritos. Nunca imaginaron que estaban discutiendo la caída de gobernadores y el destino de provincias. Hay cartas con Mirima que revelan conversaciones estratégicas madre-hija. Mi preciosa luna, el asunto que discutimos progresa.
El gobernador de Anatolia ha recibido nuestro consejo. Pronto verá la sabiduría de nuestra perspectiva. Hurrem no solo influyó en Solimán. Creó una institución que los historiadores llamarían después el Sultanato de las Mujeres. Un periodo de casi un siglo donde las madres, esposas e hijas de los sultanes ejercerían un poder político inmenso. Ella fue la pionera. Y estas cartas son la prueba. Selim se hunde en una silla. El peso del descubrimiento es abrumador. Toda su vida había creído una narrativa. Su padre, el gran Solimán. Su madre, la esposa devota. Él mismo, elegido por mérito y linaje. Pero la verdad es más complicada. Más oscura. Más femenina. El sultán Selim II se enfrenta ahora a una decisión imposible. Estas cartas son evidencia de traición. Técnicamente, su madre cometió un crimen al corresponder con potencias extranjeras sin el conocimiento explícito del sultán. Manipuló la sucesión. Operó fuera de los canales oficiales. Destruir las cartas sería lo más seguro. Quemar el pasado. Proteger su legitimidad. Pero estas cartas también contienen inteligencia invaluable. Nombres de agentes en ciudades extranjeras. Rutas de comunicación. Secretos de estados rivales. Una red que tomó décadas construir. Destruirla sería desperdiciar un activo estratégico. Y revelarlas públicamente sería destruirse a sí mismo. Porque si el imperio descubre que él debe su trono a las maquinaciones de su madre y no al favor de su padre, su autoridad se desmoronaría. Los gobernadores provinciales se rebelarían. Los genízaros cuestionarían. Los hermanos sobrevivientes reclamarían. Selim convoca a una sola persona, su gran visir, Sokoyu Mehmed Pasa. El encuentro es privado. Solo ellos dos, en una cámara sellada del palacio. Selim le entrega las cartas. Mehmed Pasa es un hombre que ha visto batallas, traiciones, intrigas de toda clase. Un veterano de la política otomana. Nada lo sorprende. O eso creía. Comienza a leer. Su rostro, habitualmente impasible, palidece. Su mano, que sostiene el pergamino, comienza a temblar levemente. Lee durante horas. Cuando finalmente levanta la vista, hay algo nuevo en sus ojos. No es miedo exactamente. Es reconocimiento. El reconocimiento de haber sido superado en estrategia durante décadas por alguien a quien había subestimado. ¿Lo sabía el sultán Solimán? Pregunta en voz baja. No lo sé, responde Selim. Algunas, tal vez. Otras, lo dudo. Mehmed Pasa exhala lentamente. Esto cambia todo. Pero no de la manera que Selim esperaba. Porque cuando la noticia se filtra cuidadosamente entre los más altos funcionarios del palacio, las reacciones están divididas. Algunos están furiosos. La idea de haber sido manipulados por una mujer durante años es intolerable para su orgullo. Exigen que se tomen medidas, que se restrinja el poder de las mujeres de la corte, que se asegure que esto nunca vuelva a suceder. Pero otros la admiran. En privado, por supuesto. Nunca públicamente. Pero hay quienes reconocen el genio puro de lo que Hurrem logró. Operó en un sistema diseñado para excluirla, y no solo sobrevivió, prosperó. Construyó un imperio dentro del imperio. Y eso requiere un tipo de inteligencia que trasciende el género. El debate en la corte es intenso. ¿Qué hacer con este conocimiento? Finalmente, Selim toma una decisión pragmática. No destruirá las redes de su madre. Las cooptará. Envía mensajeros discretos a los contactos clave.
Donde antes había mujeres y eunucos, ahora coloca a hombres de su confianza. Reemplaza los agentes femeninos con agentes masculinos. Mantiene las rutas, los códigos, la estructura, pero cambia los jugadores. La arquitectura del poder permanece. Solo cambian los arquitectos. Y aquí es donde las cosas se vuelven más siniestras. Porque el miedo que estas cartas generaron en la corte masculina tiene consecuencias duraderas. Si una mujer pudo hacer esto, ¿qué impide que otra lo haga? La respuesta: control. Las mujeres de la familia real enfrentarán restricciones cada vez mayores. Su educación será limitada a las artes, no a los asuntos de Estado. Su correspondencia será monitoreada. Sus movimientos, más vigilados. Y eventualmente, el sistema de cafés, la jaula, será implementado. Los príncipes varones serán confinados en aposentos del palacio, aislados del mundo exterior, para evitar exactamente el tipo de redes que Hürrem construyó. El poder femenino que Hürrem desató se convierte en la justificación para reprimirlo. Una sirviente anciana, que ayudó a Hürrem durante años, es interrogada. ¿Cuántas cartas enviaba al mes? No lo sé, señor. Muchas. Demasiadas para contar. ¿Sabías a quién escribía? A veces. A veces no. Ella nunca lo decía todo. ¿Sabías lo que decían? La anciana levanta la vista con ojos cansados. Sabía que mi señora estaba protegiendo a sus hijos. Eso era suficiente para mí. Y ahí está la verdad más simple. Detrás de toda la estrategia, toda la manipulación, todo el poder. Una madre protegiendo a sus hijos en un sistema que los amenazaba con muerte. ¿La hace eso menos culpable del destino de Mustafa? No. ¿La hace más comprensible? Quizás. Así que reflexionemos sobre lo que realmente significan estas cartas. Hürrem Sultán murió en 1558. Sus cartas fueron descubiertas años después. Y aunque este descubrimiento específico por Selim puede ser dramatizado, la realidad histórica es innegable. Hürrem transformó la posición de las mujeres en el Imperio Otomano. Ella fue la primera concubina en convertirse en esposa legal de un sultán. La primera en ejercer influencia política abierta. La primera en crear un precedente que duraría generaciones. El sultanato de las mujeres, que ella inició, vio a mujeres como Nurbanu Sultán, Safiye Sultán y Kösem Sultán ejercer un poder inmenso. Pero cada generación tuvo que ser más cuidadosa. Más discreta. Más consciente de que los hombres estaban observando. Lo que Hürrem hizo con relativa libertad, sus sucesoras tuvieron que hacer en secreto. Porque una vez que el poder femenino se vuelve visible, se vuelve vulnerable. Y aquí está la tragedia más profunda. Hürrem Sultán representa un momento raro en la historia. Un momento cuando una mujer esclavizada usó la alfabetización como herramienta de liberación. Cuando las redes femeninas desafiaron imperios masculinos. Cuando las cartas se convirtieron en armas más poderosas que espadas. Pero ese momento fue efímero. Después de ella, las puertas se cerraron lentamente. Las mujeres reales fueron educadas en bordado, no en política. En música, no en diplomacia. Se les enseñó a ser hermosas, no peligrosas. Y sus cartas fueron monitoreadas, censuradas o destruidas. Pensemos en esto en un contexto más amplio. A lo largo de la historia, las mujeres han usado la correspondencia para construir poder en sociedades que les negaban roles oficiales. Las abadesas medievales en Europa escribían cartas políticas que influenciaban papas y reyes. Las emperatrices viudas en China emitían edictos que gobernaban dinastías. Las mujeres esclavizadas en las Américas aprendían a escribir para comunicar planes de escape.
Cada una usaba palabras para cruzar los muros que confinaban sus cuerpos. Y cada una, eventualmente, enfrentaba el mismo destino: sus cartas eran quemadas, sus historias borradas, sus voces silenciadas. ¿Cuántas cartas de cuántas mujeres fueron destruidas para mantener sus secretos enterrados? ¿Cuántas Hurrems existieron pero nunca conoceremos? El silencio en los archivos no es accidental. Es arquitectura. Es política. Es la forma en que el poder protege sus narrativas. ¿Y Hurrem? Hurrem es moralmente compleja, como todos los personajes históricos verdaderos. Era víctima. Una niña arrancada de su hogar, vendida como esclava. Era sobreviviente. Una mujer que aprendió las reglas de un sistema brutal y las dominó. Y era perpetradora. Una estratega que orquestó la muerte de un inocente para proteger a los suyos. No podemos reducirla a heroína ni villana. Era humana. Completa en su contradicción. Al final de su vida, cuando las llamas consumieron algunas de las cartas que Selim eligió destruir, los secretos se convirtieron en ceniza. Se rizaron. Se ennegrecieron. Desaparecieron. ¿Qué decían esas cartas? Nunca lo sabremos. Y esa es, quizás, la lección más importante. La historia no es escrita por los vencedores. Es escrita por quienes controlaron los archivos. Hoy, en Archivos de Estambul, los académicos todavía descubren cartas de mujeres otomanas. Fragmentos. Voces desde el silencio. Y la historia de Hurrem resuena de formas que ella nunca pudo haber imaginado. Porque todavía hoy existen mujeres que ejercen poder a través de canales no oficiales porque los oficiales están cerrados. Que codifican su lenguaje para sobrevivir al escrutinio. Que construyen redes en los márgenes de sociedades que intentan ignorarlas. Activistas que usan mensajería encriptada para organizar movimientos. Organizadoras de base que transforman comunidades desde fuera de las instituciones. Escritoras que usan redes sociales para eludir censura. Están escribiendo las cartas que aterrorizarán a las cortes del mañana. Están construyendo imperios invisibles en los espacios entre la historia oficial. Y algún día, alguien descubrirá sus cartas. Romperá un panel falso en un escritorio digital. Decodificará mensajes que se creían perdidos. Y se preguntará, igual que Selim, ¿quién era realmente esta mujer? En algún lugar de Estambul, una mujer visita la tumba de Hurrem Sultán. Mármol ornamentado. Caligrafía dorada. Una leyenda grabada en piedra. Pero debajo del mármol y el mito, ¿qué secretos permanecen? La historia no es solo prólogo. Es advertencia. Es inspiración. Es recordatorio de que el poder tiene muchas formas, y las más efectivas suelen ser las que nadie ve venir. Así que te pregunto, ¿qué cartas estamos escribiendo hoy que cambiarán el mundo mañana? ¿Qué voces estamos silenciando que la historia juzgará que debimos escuchar? ¿Qué historias todavía no se nos permite leer? Porque si algo nos enseña Hurrem Sultán es esto. Las mujeres que la historia intenta enterrar, tienen la costumbre de resurgir. No en tronos. No en coronas. Sino en tinta. En palabras. En cartas que cruzan siglos. Y en preguntas que nunca dejan de resonar.